por primera vez en mucho tiempo está ocurriendo simultáneamente una caída en picada de la producción petrolera del país, combinada con una caída igualmente en picada de los precios del petróleo. Ustedes saben que el ingreso que recibe Venezuela tiene dos componentes: lo que exportamos de petróleo y el precio que exportamos. Bueno, ayer salieron las cifras de la OPEP, según el cual Venezuela produjo en el mes de octubre 1.100.000 barriles de petróleo. Con respecto a diciembre, esto significa una caída de 740.000 barriles de petróleo. Oigan bien, 740.000 barriles de petróleo promedio diario. La caída entre diciembre del año 2017 y octubre del año 2018. Y el precio petrolero, que aquí lo pueden ver, que estaba cerca de $65, ayer culminó en apenas $56, el llamado WTI, West Texas Intermediate, que es uno de los principales marcadores. Y esta caída de los precios del petróleo, que es evidentemente ajena a Venezuela, eso no depende de Venezuela, está golpeando los ingresos. Pero esta caída de la producción sí depende de Venezuela. Esta caída de 740.000 barriles de petróleo en un año, más 3 millones de barriles de petróleo que ha caído, 2.300.000 entre el año 1998 y el año 2018, sí es responsabilidad del gobierno. Entonces tenemos una caída combinada de la producción petrolera y una caída del precio petrolero. ¿En qué se traduce esto? En una pérdida de ingresos. ¿Cuánto hemos perdido? En la próxima lámina vamos a ver cuánto ha sido el sacrificio en que ha incurrido Venezuela producto de estos efectos combinados. Venezuela ha dejado de producir por la caída de la producción petrolera y la consiguiente exportación 14.400 millones de dólares que hoy fuesen más que suficientes para importar alimentos, para importar medicinas y para pagar la deuda externa y el país no tuviese que estar en esta crisis tan terrible que está. Repito, producto de la caída de la producción y del precio, el país ha perdido 14.400 millones de dólares, con el agravante, con dos agravantes. El primero de ellos es que el gobierno no ahorró un céntimo ahorró el gobierno cuando el petróleo estaba elevado. Y ahora no solamente que no ahorró, sino que también estamos en incumplimiento del pago de la deuda externa, el llamado default de la deuda, incumplimiento. Venezuela debe 6.500 millones de dólares por concepto de deuda vencida. Y esto no es culpa de Julio Borges, que según el gobierno anda por el mundo cerrando los mercados de Venezuela. No, esto es porque no pagaron la deuda. Porque al caer la producción y al tener este sacrificio de los 14.400 millones de dólares, evidentemente el país se quedó sin caja. No ahorró y ahora los venezolanos estamos pagando la penuria de un gobierno que despilfarró el ingreso petrolero, que se robaron parte de ese ingreso petrolero y hoy no tenemos los recursos suficientes ni para pagar la deuda, ni para pagar las importaciones de medicina, ni para pagar las importaciones de alimentos. No porque el mercado esté bloqueado. El mercado no está bloqueado internacionalmente para que Venezuela pueda importar carne o cualquier alimento o cualquier producto farmacéutico. No, es que no tiene caja para pagar. Y esto nos lleva a lo siguiente. Nosotros no solamente estamos criticando, también tenemos la propuesta para resolver el problema de la industria petrolera, que es una propuesta de consenso entre todos los factores políticos, que ayer votamos el acuerdo que se expuso y que hemos llegado a un acuerdo sobre las líneas que hay que seguir en materia petrolera. Venezuela tiene que parar en la emergencia la caída de la producción. Estamos perdiendo a razón de 42.000 barriles de petróleo por mes. Al ritmo que vamos, en enero, si esto no cambiase, vamos a estar produciendo casi 1 millón de barriles de petróleo. Nada, menos lo que producíamos en 1935, 40. Entonces, primera política, incremento de la producción petrolera.
Segunda política, abrir los campos petroleros a la inversión privada, que es lo que puede poner los recursos suficientes ante una PDVSA quebrada para levantar a razón de 100.000 barriles diarios la producción, solamente para detener la caída y luego empezar a crecer. En tercer lugar, estamos proponiendo que el Estado venezolano cambie los acuerdos de la faja del Orinoco de manera que permita mayor capital, mayor participación del capital privado internacional en la explotación de esos recursos, hoy disminuyendo producto de la falta de inversión. Y finalmente proponemos una nueva ley de hidrocarburos que se va a presentar oportunamente y se está trabajando para abrir espacios a la inversión. Señores, no hay solución a la caída de la producción petrolera en Venezuela sin la inversión privada, nacional e internacional. Hemos perdido, y anoten estas cifras, por favor, hemos perdido entre el año 1998 y el año 2018, en 20 años, hemos perdido 2.200.000 barriles de producción diaria. Venezuela puede dejar de ser un país petrolero al ritmo que esto lleva, la destrucción de la industria petrolera. El Partido Primero Justicia, responsable y viendo esta calamidad que hoy pasa en la industria petrolera, primero quiere alertar al país sobre esto. El país está sumido en una especie de letargo informativo y queremos alertar la caída de la producción petrolera. Lo único que nos está salvando es el petróleo y está comprometido de seguir esa caída. Y en segundo, no solamente criticar, sino también proponer un conjunto de acciones que puedan levantar la producción petrolera y que puedan crear las condiciones para que Venezuela recupere los barriles que perdió y vuelva a tener los ingresos suficientes para que esos ingresos sean aplicados a un gran plan de salud, a un gran plan alimentario y a invertir en la propia industria para que nos siga generando los recursos que hemos tenido. Muchas gracias.